Hola, hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy vamos a continuar con nuestro segundo temita que viene a ser ángulos geométricos. Vamos a hacer ejercicios resueltos. Recuerda que estamos desarrollando el material del Anual Integral ADUNI 2015. El material lo puedes descargar ahí abajo en la caja de comentarios como en la descripción de este video. También puedes descargar esta pizarrita, que en este caso vamos a hacer solamente ejercicios. O sea, solamente en este playlist estamos desarrollando ejercicios del material que está ahí abajo en la descripción. Bueno, sin más que decir, empecemos con nuestro segundo temita del curso. Bien, nuestro segundo tema del curso es ángulos geométricos. Bueno, las propiedades son sencillas, son básicas, puedes buscar las propiedades en cualquier libro, en cualquier material, formulario, ¿no? Ya, vamos a desarrollar las preguntitas que se encuentran en el material. Bueno, vamos a empezar primerito con lo que es el nivel básico. A ver, la primera pregunta nos dice, en el gráfico adjunto nos dice que la medida del ángulo AOD es igual a 90 grados. Oye, AOD me dice que es 90 grados. Primero voy a ubicar mis datos, ¿ya? ¿Qué tengo acá? Tengo O, ya este es O, A, B, C, D, ¿no? Pero a mí me dice algo interesante. Me dice que la medida del ángulo AOD, ahí está, a ver, vamos a resaltarlo, ¿ya? Me dice que la medida del ángulo AOD es igual a 90 graditos. Oye, ¿qué significa eso? Significa, a ver, vamos a ponerlo más grandecito, así lo vamos a poner. Significa que todo eso de ahí, toda esa parte de ahí, me mide pues 90 graditos. Ahí está, toda esa parte de ahí mide 90 graditos, ¿ya? ¿Qué más me dice? Me dice que me dice que la medida del ángulo BOC es igual a 50 graditos sexagesimales. Ya, me dice que la medida del ángulo BOC es igual a 50 graditos. Eso de ahí lo va a marcar con color verdecito. Ya, ahí está, a ver, aquí está, verdecito. BOC, ¿no? Me dice BOC, ya. BOC vendría a ser solamente esta partecita de aquí, ¿no? Solamente esa partecita de ahí. Y esa partecita de ahí me mide 50 graditos. Ahí está, 50 graditos. Listo, ¿qué es lo que me pide? Me pide calcular la medida del ángulo AOB más la medida del ángulo COD. Oye, vamos a ponerlo eso en el gráfico, vamos a ubicar qué parte es eso, ¿ya? Me dice, medida del ángulo AOB, ya está, AOB. AOB vendría a ser esta partecita de acá, ¿no? Como me pide eso, le voy a poner un alfa, ¿ya? Un alfa, no lo conozco. Más la medida del ángulo COD. COD vendría a ser esta partecita de acá, ahí está, esa partecita de ahí. Le voy a poner un omega, ¿ya? Entonces me está pidiendo a mí calcular, en este casito me está pidiendo, vamos a ponerlo por esta partecita de aquí, me está pidiendo simplemente calcular la medida del angulito alfa más el angulito omega. Me está pidiendo calcular ese valorcito de ahí, ¿no? Me está pidiendo calcular ese valorcito de ahí. Listo. Ya está. A ver, ¿qué puedo hacer ahora? Mira. Yo tengo que todo esto de acá mide 90 graditos. Ya, chévere, chévere. Entonces, sencillo, pues mira, alfa más omega más 50 graditos tiene que ser igual a todo esto de acá, ¿sí o no? A 90 graditos. Entonces, ahí se acabó tu problemita, se acabó, se acabó. Así de sencillo estaba la primerita. Entonces, ¿cómo sería? Sería alfa más omega más, en este casito, 50 graditos. Eso de ahí tiene que ser igual a 90 graditos. Lo vamos a poner con así, esto de acá es más, y eso es igual a 90 graditos, que es el total, ¿no? Ya, entonces, ¿cuánto me sale ahí? Ya me sale, ¿no? De frente nomás voy a poner la respuesta, ya, de frente nomás. Mi king, por lo tanto, uy, ¿qué fue? Está raro esto ya. Por lo tanto, ahí está. Por lo tanto, en este casito, mi respuesta sería que alfa, vamos a ponerlo bonito, alfa, ahí está, alfa, más omega vendría a ser igual a 90 menos 50, que eso viene a ser 40 graditos. Listo, se acabó tu preguntita, en este caso la primera preguntita de nivel básico del material que estamos desarrollando, ¿no? En este caso, el material puedes descargarlo ahí abajo en la descripción. 40 graditos vendría a ser mi respuestita. La clavecita vendría a ser la C de cachimbo. Ya está. Pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice del gráfico calcular alfa. Ok. Mira, hay varios tipos de ángulos. Pero, mira, este angulito de acá. ¿Qué es ese angulito de ahí? ¿Qué es ese angulito? Es un angulito recto. Oye, ¿y un ángulo recto?
cuando veas esta figurita de acá como un rectangulito, ese angulito significa que vale 90 grados, pues eso es un ángulo recto. Entonces, mi king, entonces lo vamos a hacer de frente nomás, ¿ya? De frente nomás para ganar tiempo. Entonces, mi king sería que este alfita más este 30 más este 2 veces alfa vendría a ser igual al total, que el total en este casito vendría a ser 90 graditos. Listo, como los grandes, hacemos como los grandes, alfa más 2 alfa viene a ser 3 veces alfa, más en este caso 30 graditos, ahí está, y eso de ahí viene a ser igual a 90 graditos. Listo, ahí está, esa sumita y eso es igual a 90 graditos. Se acabó tu preguntita porque 3 veces alfa va a ser igual a ¿quién? 3 veces alfa va a ser igual a ¿quién? 90 menos 30, pero 90 menos 30, eso viene a ser 60 graditos. Entonces, muchachón, ya se acabó tu preguntita. Tú dices que por lo tanto te pide calcular el valor de alfa. Entonces, mi king, por lo tanto, mi valorcito de alfa, en este casito, ¿cuánto sería? Solamente es una división. 60 entre 30, eso viene a ser 20 graditos. Y eso vendría a ser nuestra respuestita, que en este caso, la clavecita vendría a ser la E. Listo, eso vendría a ser nuestra preguntita, ¿no? A ver, vamos a ponerlo bonito. Ahí está. La clavecita vendría a ser la E. Listo, pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice en el gráfico OM. Oye, esta palabrita de aquí. OM me dice que es bisectriz. Oye, OM me dice que es bisectriz del ángulo AOB. Ok. OM me dice que, bueno, OM es esta partecita de aquí. Eso me dice que es bisectriz del ángulo AOB. O sea, es bisectriz de este angulito de acá. Oye, ¿qué significa esta palabrita bisectriz? Mira, pues fíjate acá nomás, de este bi. Oye, este bi significa que va a partir al ángulo, o sea, al ángulo que me está diciendo que es A o B, en dos partes iguales. Como esto de acá es una bisectriz, esto de acá va a partir a todo el ángulo, a ver, perdón, a todo el ángulo en dos partes iguales. Significa, muchachón, significa, lo voy a poner con color verdecito, significa que este angulito de acá, como este de acá vale 10 grados, significa que este de acá también va a valer 10 graditos. Ya está. ¿Qué más me dice? Me dice, a ver, me dice el ángulo ya. Y OB me dice que es bisectriz del ángulo AOC. Ok, me dice que OB es bisectriz del ángulo AOC, o sea, del ángulo mayor. Ya está. Entonces, mira, fíjate acá, fíjate acá. Si todo esto de acá, todo eso de ahí, ¿cuánto mide? Todo eso de ahí bien mide la suma, que vendría a ser 20 graditos. Entonces, mi king, si esto de acá es bisectriz de todo ese ángulo, eso quiere decir que este angulito de acá también pues va a medir 20 graditos. Ahí está, 20 graditos. Y se acabó tu pregunta, ¿no? Porque ¿qué me pide calcular? A mí me pide calcular la medida del ángulo MOC. O sea, me está pidiendo calcular la medida de este angulito de acá, MOC. Y eso, como tú te das cuenta, ya está al ojo, ¿no? Lo vamos a poner así, ¿ya? Lo vamos a poner así lo vamos a poner. El angulito que me están pidiendo calcular va a ser X. Listo, mi king, por lo tanto, tú dices, por lo tanto, esa medida de ese angulito que a mí me está pidiendo, que es X, va a ser simplemente igual a una sumita, que vendría a ser en este casito 20 más 10 graditos. Y se acabó tu preguntita, ¿no? Se acabó la preguntita, se acabó, se acabó. Por lo tanto, mi respuestita vendría a ser que el angulito X o el valorcito de X que vendría a ser el valor en este caso de la medida del ángulo MOC vendría a ser 30 graditos. Bueno, estamos empezando con preguntitas basiquitos, ¿ya? Preguntitas basiquitos. Como dice el material, nivel basiquito nomás, nivel basiquito. Luego vamos a empezar con las preguntas un poquito ya de nivel, ¿ya? 30 graditos vendría a ser tu respuesta. La clavecita vendría a ser ahí está, la D de tu tía, la D de tu tía Dina. Ya está, pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, en el gráfico OM y ON es bisectriz, ya, OM y ON es bisectriz de los ángulos AOB, ya está, AOB y COD, ok, me está diciendo que OM, ¿dónde está? OM, ¿dónde está? OM viene a ser esta partida de acá. Es bisectriz de esto de acá, ¿no? Me está diciendo que es bisectriz del ángulo OB. Lo mismo pasa aquí. Este rayo es bisectriz de este angulito que viene a ser COD. Ok, ya está. Y me pide calcular X. A ver, vamos a atacar de frente nomás al problemita. Mira, como OM es bisectriz de este ángulo, de frente, pues mira, esto de acá
son iguales, ¿sí o no? Esos dos angulitos son iguales. Como son iguales, yo no sé cuánto vale, le puedo poner un alfa por acá y un alfa por acá. Lo mismo va a pasar aquí. Estos angulitos de acá, que son iguales. ¿Por qué? Porque esta recta de acá es una bisectriz. Entonces, yo le puedo poner acá un omega y acá también le puedo poner un omega. Entonces, ¿qué hago pues ahora? Ahora solamente hago un poco de lógica. ¿Por qué? Porque mira, fíjate acá, fíjate bien, fíjate bien. Primero, voy a hacer una sumita con todo esto de acá. Voy a formar un ángulo llano. ¿Cómo voy a formar ese ángulo llano? Así nomás, mira. Primero, sumo esto de acá, ¿sí o no? Esto de acá vendría a ser simplemente alfa. Entonces lo coloco por acá, pues lo coloco, lo coloco. Solamente sería alfa. Alfa más ¿quién? Mira, fíjate acá, fíjate bien. Vendría a ser este angulito de acá. Pero no, mira, fíjate, yo puedo sumar de frente esto de acá. Alfa más esto de acá y a eso le puedo sumar más esto de acá y eso es igual a 180 grados, ángulo llano, ¿sí o no? Pero esto de acá, ¿cuánto vale? Vale X. Ok, ya, vamos a sumarlo así. Vale X más esto de acá que vendría a ser omega y todo eso de ahí es igual a 180 graditos. Hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Hasta ahí no creo que tengas problemas. Voy a cambiar esto. Hasta ahí estamos bien, listo. Ahora, ¿qué hago? No sé cuánto vale alfa más omega. No sé cuánto vale alfa más omega. Entonces, entonces yo me doy cuenta que me convenía relacionar esta partecita de acá. Es, bueno, solamente esta partecita de acá con un valorcito, con este 100 grados. Oye, fíjate por acá. Por acá, si te lo voy a poner otra ecuacióncita, ya, ahí está. Mira, fíjate acá. Solamente fíjate en esta partecita de acá. Solamente fíjate, a ver, en esta partecita. Vamos a jugar con este 100 graditos. Oye, mira, ese 100 graditos, a ver, te lo voy a poner así, 100 graditos, ahí está, 100 graditos. ¿A qué es igual? Ese 100 graditos, no sé si tú te das cuenta, va a ser igual a este angulito X, pero eso restado menos este alfa y menos ese omega. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Yo creo que sí, ¿no? Ese 100 graditos es igual a este angulito X. No, a ver, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Mira, este 100 grados es igual a este ángulo de acá, ¿sí o no? Pero mira, fíjate la jugada. Este 100 grados es igual a todo este valor, pero restado estos dos ángulos de acá. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Mira, ese 100 grados es igual a todo este valor, restado estos dos angulitos de ahí. Entonces, ¿cómo me estaría quedando? Que ese 100 grados es igual a todo ese valor que vendría a ser simplemente x menos, en este caso, este ángulo que vendría a ser alfa menos el otro ángulo que vendría a ser omega. Listo, hasta ahí, chévere, ¿sí o no? Bacán. ¿Por qué he hecho eso? Porque mira, fíjate acá, fíjate acá este menos alfa y este menos omega lo puedo pasar al otro lado y entonces voy a tener alfa más omega. Y mira, esto de acá va a ser igual, en este lado solamente está quedando x y este 100 lo puedo pasar al otro lado a restarme, entonces me quedaría solamente 100 graditos. Ahí está. Mira, ahora date cuenta acá, alfa más omega es igual a 100 menos x. No sé si tú te has dado cuenta, ya tienes tu valorcito de alfa más omega, que vendría a ser en este caso este valorcito de acá, ¿sí o no? Así lo voy a poner ya, así lo voy a poner para que te des cuenta, ahí está. A ver, un momentito, ahí está. Más o menos sería ahí está, listo, mira, fíjate, a ver, ahí está, fíjate, mira, esto de acá, ¿sabes qué voy a hacer? Lo voy a reemplazar con ese valorcito de allá. A ver, vamos a ponerlo más bacán, ahí está, listo, lo voy a reemplazar con ese valor de ahí. Eso lo voy a reemplazar. Entonces, mi king, ahí solamente ya vas a tener una pequeña operacioncita. Entonces, por aquí tendrías que x más alfa más omega, pero alfa más omega es igual a x menos 100. Entonces sería x menos 100. Ya está. Y eso de ahí es igual a 180 graditos. Ahí está, listo. Entonces, ya se acabó tu preguntita, ¿sí o no? Esto es más, esto es menos y esto es igual. Ya tendrías tu solución. Tendrías que 2x es igual a ese menos 100 lo pasas al otro lado, sumar. Entonces ya vamos a dar la respuesta. Ya, por lo tanto, mi king, por lo tanto, muchachón, tendrías que 2x es igual a 280 y 280 entre 2, eso pues simplemente es igual a 140 graditos. Listo, listo, chicos, se acabó esta preguntita, la preguntita número 4 del materialcito. La clavecita vendría a ser la C de cachimbo. Listo, pasemos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice:
En el gráfico, a ver, en el gráfico, la medida del ángulo, a ver, la medida del ángulo BOD es recto, oye, es recto, y OC es bisectriz del ángulo, en este caso AOD. Ok, me pide calcular el valorcito de tetita, ya está. A ver, me está diciendo que BOD es un ángulo recto, ya, vamos a ubicar ese dato, ya, BOD es un ángulo recto. Oye, me está diciendo que todo esto de acá, como me dice que es un ángulo recto, significa que vale 90 grados. ¿Qué más me dice? OC es bisectriz del ángulo AOD. AOD, ya está. OC me dice que es bisectriz del ángulo AOD. Aquí estaría, ¿no? Solamente sería esa partecita de OC. OC me está diciendo que es bisectriz del ángulo AOD. Ya está. Chévere, chévere, chévere. Significa que estos dos angulitos de acá, esos dos angulitos que te estoy colocando ahí, esos dos angulitos van a ser iguales, ¿ya? Van a ser iguales, ya está, van a ser iguales. Ya lo voy a poner ángulo punto y ángulo punto, ya está. Está bien, ¿no? OC es bisectriz del ángulo AOD. Sí, está bien, ya me pide calcular el valor de teta. Ok, me pide calcular el valor de teta. Ya, chévere. Pero mira, fíjate acá. Esto de acá es bisectriz de todo ese ángulo AOD. Y mira, no sé si tú te das cuenta, este angulito de acá, ¿cuánto vale pues? Acá te está dando de dato, vale 3 veces teta. Entonces das pues ese valor. Solamente esto de acá vale 3 veces teta. Pero como OC es bisectriz, significa que estos dos ángulos son iguales. Entonces todo esto de acá también vale 3 veces teta. Ahora mira, fíjate, fíjate esta jugadita de acá, mira, fíjate esta jugadita. Solamente yo voy a querer este valorcito, ese valorcito. ¿Cuánto valdrá ese valorcito? Mira, fíjate. Si todo esto de acá vale 3 veces teta y tú aquí tienes un ángulo que vale teta, entonces solamente este angulito que está de verde solamente valdría 3 veces teta menos teta. ¿Eso de ahí cuánto es? Solamente es 2 veces el valor de teta. Y con eso se acabó tu preguntita, se acabó tu preguntita. ¿Por qué? Porque a ti te dice en el enunciado que todo esto de acá es un ángulo recto. Entonces, 2 veces teta más 3 veces teta viene a ser igual a 90 grados. Ya están 2 veces teta más 3 veces teta es igual a 90 graditos. Ahí está, 90 graditos. Y con eso ya das tu solución, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto de acá es igual a 5 veces teta y eso de ahí es igual a 90 graditos. Ahí está, 90 graditos. Entonces, finalmente, como a mí me piden calcular el valor de teta, ahí está, como a mí me piden calcular el valor de teta y justamente el valor de teta va a ser 90 entre 5, que eso de ahí solamente es 18 graditos sexagesimales y eso de ahí vendría a ser tu respuestita para esta preguntita de nuestro material. Entonces, la clavecita, ¿cuál sería? La clavecita sería lógicamente la C de cachimbo. Ahí está, pasemos a la siguiente pregunta, la pregunta número 6. En la pregunta número 6 nos dicen del gráfico OD es bisectriz, ya. OD es bisectriz del ángulo EOC, ya está. Y me pide calcular la medida del ángulo AOB. Ok, ya está. Me dice que OD, a ver, vamos a remarcar dónde es ese angulito. OD, ¿no? OD, ¿dónde está ese segmentito? OD, ya. Vendría a ser esta partita de acá, ¿no? Ahí está, OD. OD vendría a ser esa partita de. Me está diciendo que este segmento es bisectriz del ángulo EOC. EOC. Ok, ya está. Chévere, pues. EOC. Entonces, significa que estos dos ángulos de acá, ese angulito más este angulito de acá, van a ser iguales. Entonces, como yo no sé cuánto vale. Ah, sí sé cuánto vale. Sí sé cuánto vale. Porque mira. Mira, si todo esto de acá es un ángulo llano, todo eso de ahí es un ángulo llano y un ángulo llano tú ya sabes que vale 180 graditos sexagesimales, significa que esto de acá también tiene que ser 180, pero tú aquí ya tienes un 20. Entonces, solamente esta partita de acá valdría ¿cuánto? 160. Entonces, como esto de acá es bisectriz de ese ángulo, esto de acá sería la mitad y esto de acá sería la mitad. La mitad de 160 viene a ser 80. Entonces, este angulito vendría a ser 80 graditos y este angulito vendría a ser 80 graditos. Estamos, yo no, estamos finos hasta ahí, estamos finos. ¿Qué más me dicen? Calcule la medida del ángulo AOB. Ya, ¿dónde está ese ángulo? AOB. Justamente ese angulito vendría a ser esta partecita de aquí, ¿no? Solamente sería esa partecita de ahí. Y me pide calcular ese angulito. Le voy a poner su X. Ya está. Ya le puse su X. Ya está, chévere. Mira, aquí está la clave. Mira, ahí está. Ahí tú ves un ángulo llano, ¿sí o no? Ahí está, un ángulo llano. Un ángulo que mide 180 graditos, ¿sí o no? Entonces, como aquí tú ya tienes 80 y aquí tú ya tienes 90. A ver, hagamos solo uso de la lógica.
Si aquí tú ya tienes 90, entonces este más este tiene que sumar 90, pero aquí tú ya tienes 80. X al ojo, ¿cuánto es? 10 graditos. Ya está, se acabó tu preguntita, se acabó, se acabó. A ver, lo vamos a poner bonito ya. Se acabó. Por lo tanto, mi X vendría a ser simplemente igual a 10 graditos. Y eso de ahí vendría a ser mi respuestita para esta preguntita número, ¿qué preguntita es? ¿Qué preguntita es? Número 6. Ya está, la clavecita vendría a ser la D de Diosito. Ya está, eso vendría a ser nuestra solución. A ver, lo vamos a poner bonito, lo vamos a poner bonito, ahí está, listo. Pasemos a la siguiente pregunta, pregunta número 7. A ver, en la pregunta número 7 nos dicen, se tienen los ángulos consecutivos, ya está. A o B, esto es un ángulo consecutivo. Si no te han dicho que es un ángulo consecutivo, significa esto de acá. Esto de acá es un ángulo, esto de acá es un ángulo y esto de acá es un ángulo, ¿sí o no? Esto de acá es un ángulo, esto es un ángulo y esto es un ángulo. Estos ángulos, ¿cómo están? Consecutivos, uno detrás del otro, ya está. Significa que son ángulos consecutivos. Ya A o B, ya tenemos A o B. Ya B o C, me dice B o C. Tenemos aquí también B o C. Ahí está, B o C. Tenemos también C o D, ya está, C o D. C o D vendría a ser ese angulito de ahí, ya está. A ver, CO vendría a ser ese angulito. Y me dice algo, un datex importante. Me dice que la medida del ángulo AOC es igual a la medida del ángulo BOD. Ya, bacán. AOC es igual a la medida del ángulo BOD. AOC es igual, ya. Ok, entonces eso vendría a ser este angulito de acá, ¿no? AOC es igual a la medida del ángulo BOD. Ya está. Esos de ahí. Ahí está. Esos dos ángulos de ahí me dicen que son iguales. Entonces le pongo por acá su alfa y acá también le pongo su alfita. Ya está. ¿Qué más me dice? Me dice calcular la medida del ángulo A o B dividido entre la medida del ángulo C o D. Ya me está pidiendo calcular esa medida. Ok, yo le voy a poner a todo esto como un X, ¿ya? Como un X, ahí está, como un X. Entonces me está pidiendo calcular para mí X, ya. A o B me dice, ¿no? A o B entre C o D, ya. O sea, me está diciendo este angulito de acá, ese angulito de ahí, entre este angulito de acá, ¿no? Ese angulito de ahí. A o B dividido entre C o D, ya está, me está diciendo ese angulito de ahí. Ya, ¿cómo determino esos angulitos? Oye, mira, fíjate, yo puedo hacer un hack acá, puedo usar. ¿Cuál va a ser mi hack? Mi hack va a ser este angulito de acá. Ese va a ser mi hack. Este me va a ayudar a determinar esos valores. Como no sé cuánto vale, le voy a poner pues un omega. Ya está. Mira, fíjate, fíjate la jugada que voy a hacer. Fíjate la jugada que voy a hacer. Fíjate acá. Ahí, esto de aquí va a ser igual. Mira, mi X es igual a quién? Es igual a una división, lo que me está pidiendo, ¿no? Lo que me está pidiendo. Ahí está, acá de acá, lo que me está pidiendo. Me dice la mía el ángulo A o B. Y no sé si tú te das cuenta que A o B, que es este angulito de verdecito, ¿a qué va a ser igual? Ese angulito de verdecito va a ser igual a todo este ángulo menos este ángulo de acá. O sea, ese angulito es igual a alfa menos omega. Lo mismo se va a cumplir acá. Mira, ¿cómo sería? Alfa menos omega, ¿sí o no? Esto de acá también sería alfa menos omega. Entonces, me está pidiendo alfa menos omega, que y acá abajo también va a ser lo mismo en el denominador, alfa menos omega. Y tú esto ya sabes, ¿sí o no? Todo esto de acá, un número dividido entre su mismo valor, ¿a qué es igual? Es igual simplemente a 1. Entonces, por lo tanto, mi valorcito de X va a ser igual a solamente 1. Listo, se acabó tu preguntita, se acabó la preguntita número 7. La clave vendría a ser la E. Ahí está, la E vendría a ser, ¿no? La clave, la E. Vamos a ponerlo bonito ya, la E. Ahí está, la E vendría a ser nuestra respuestita. Uy, ¿qué fue? Ya está. A ver, vamos a poner así. Así, ya está. La E vendría a ser, no quiere hoy, no quiere. A ver, así sería. No quiere, a ver, vamos a poner uno más. Ahí está. La clavecita, en este caso, la clave de la pregunta vendría a ser la E. Ahí está, así, ¿no? Así, ahí está. Chévere, chévere, chévere. La pregunta número 7. Y ahora pasemos a la pregunta número 8, 9 ya. Ah, listo, pasemos a la pregunta número 8. ¿Qué nos dice la pregunta número 8? Nos dice en el ya, el complemento de tren, ya. A ver, vamos a recordar al toque nomás, a casitos. Al toque nomás. Por acá vamos a recordar uno y por acá vamos a recordar el otro. ¿Qué es el complemento? El complemento de un ángulo es igual simplemente a 90 menos el ángulo. Ya está, eso nomás es el complemento. El suplemento de un ángulo es igual a 180 graditos menos el ángulo. Ya, eso nada más.
el complemento es igual a 90 menos el ángulo y el suplemento de un ángulo es 180 menos el ángulo. Esto es cuando es impares. Vamos a ver qué nos dice el enunciado, ¿ya? Hay también un casito que es cuando son pares, ¿ya? Vamos a ver qué nos dice el enunciado. El enunciado nos dice el complemento de 30, ¿ya? Bacán, el complemento de 30 graditos, ¿no? Más el complemento de 40, ya, más el complemento de 40, ahí está, más el complemento de 40, me dice que es igual a 10 veces alfa, calcule el valor de alfa, ya, eso de ahí me dice que es igual a 10 veces el valor de alfa. Me pide calcular a mí el valor de alfa. En este caso está sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente es desarrollar. Esto de acá es más y esto de acá es igual. Ya, mira, el complemento aquí es igual a 90 menos alfa. Pero tú aquí de frente nomás, pues, o lo hacemos detallado. Ya, lo hacemos detallado porque es por ser la primera pregunta. Ya, entonces el complemento sería 90 menos el alfa. El alfa para mí es 30 porque es el ángulo. Entonces solamente sería 90, sería así, 90 graditos menos el ángulo que es 30 graditos. Más me dice el complemento de 40, o sea, sería 90 menos 40 graditos. Ahí está, menos 40 graditos. Y todo eso de ahí es igual a 10 alfa, ¿no? 10 alfa, ya está. Eso de ahí ya lo tenemos ahí desarrollado, ya lo tenemos desglosado, desarrollado, ¿no? Entonces, mira, fíjate, 90 menos 30, eso es 60. ¿Ya? 90 menos 30 es 60. Ok, lo vamos a poner 60 graditos. Más 90 menos 40. Lo puedo hacer también acá en forma ordenada, ¿no? Pero me conviene desarrollarlo así. 90 menos 40. ¿Cuánto es 90 menos 40? Eso de ahí es 50 graditos. Y eso de ahí es igual a 10 veces alfa. Listo, se acabó tu preguntita, se acabó la preguntita. Esto de aquí, ¿cuánto vendría a ser? 60 más 50 viene a ser 110 graditos. Y eso de ahí es igual a 10 veces alfa, ¿no? 10 veces alfa. Ahí está. Entonces, finalmente dices que por lo tanto, mi valor de alfa, ¿cuánto va a ser mi valor de alfa? Simplemente va a ser 110. Entre 10 vendría a ser solamente 11 graditos sexagesimales. Y eso de ahí vendría a ser nuestra respuestita en este caso. ¿Listo? Nuestro valorcito de alfa vendría a ser 11 graditos sexagesimales. La clavecita vendría a ser la C de cachimbo. Listo, pasemos a la siguiente pregunta. Listo, en la pregunta número 9, ya pasando al nivel intermedio, nos dice, en el gráfico mostrado, la medida del ángulo BOD, lo voy a resaltar ya, BOD, ahí está la medida del ángulo BOD, es igual a la medida del ángulo COE, ya. Y me pide calcular la medida del ángulo EOF. Ok, me pide calcular la medida del ángulo EOF. Pero me está diciendo que BOD es igual a COD. ¿Dónde está ese dato? A ver. BOD es igual a COE, ¿no? BOE es igual a COE. Ok, ya, BOE. ¿Cómo sería BOD? BOD vendría a ser toda esta partecita de acá. Toda esa partecita de ahí. Me dice que es igual a COD. COE, ¿no? COE. Ya, entonces vendría a ser todo este angulito de acá. Todo ese angulito de ahí. Ah, ok. Entonces, esos dos ángulos son iguales. Ya, chévere. Me pide calcular EOF. EOF, ¿dónde está? EOF. Vendría a ser esta partecita de acá, ¿no? EOF. Vendría a ser solamente esta partecita de ahí. Solamente eso. Y eso de ahí, como no conozco, le voy a poner pues un X. A mí me pide calcular ese angulito de ahí. Ya, bacán. A ver, ¿qué puedo hacer acá? Estos dos ángulos de aquí son iguales. Ya, listo. Mira, la jugada que voy a hacer va a ser al toque nomás. Mira, fíjate acá, lo voy a poner con verdecito ya, con verdecito. Este angulito de acá, otra vez vamos a jugar con este angulito de acá. Ese angulito de ahí no conozco si o no, no sé cuánto vale. Le voy a poner un alfita ya, le voy a poner un alfita. Ya está. Entonces, mira, fíjate, todo este angulito que está de color moradito, todo ese angulito que está de moradito es igual a todo este angulito que está acá. Son iguales, porque me dice eso en el enunciado. Entonces, este angulito de moradito vale pues 30 graditos más alfita, ¿sí o no? Entonces, este angulito de morado va a valer lo mismo, pues 30 graditos más alfita. Pero mira, a ver, lo voy a poner así nomás, ¿ya? Lo voy a poner así. Todo esto de acá vale 30 graditos más alfita. Ahí está, 30 graditos más alfita. Pero mira, fíjate acá, fíjate algo bien chévere, bien bacán. Mira, 30 grados más alfa, ¿sí o no? Vale todo esto de acá. ¿Ya? Hasta ahí estamos, chévere. Pero mira, fíjate acá, este angulito de acá, también ¿cuánto vale? Vale 30 graditos
más alfa. Y no sé si tú te das cuenta de algo bien chévere. Mira, esto de acá es alfa. Entonces, este angulito, ¿cuánto tiene que ser? Pues ese angulito tiene que ser, lógicamente, 30 graditos, porque ese angulito vale 30 grados más alfa. Entonces, esto de acá vale 30 graditos. Ya, hasta ahí estamos chéveres, hasta ahí estamos bacán, hasta ahí estamos perfectos, estamos finos hasta ahí. Entonces, no sé si tú te das cuenta ahí, no sé si ya te has dado cuenta. Mira, todo esto de acá es 180, pero mira, esto de acá me están dando de dato, es ángulo recto, o sea, 90 grados. Quiere decir que esto de acá, eso de ahí, tiene que ser pues 90 grados. Entonces ya salió pues tu respuestita, ya salió, ya se acabó el problemita. ¿Por qué? Porque x más 30 es igual a 90. Ya está, ¿no? X más 30 graditos, ahí está, x más 30 graditos es igual a 90 graditos. Ya está, 90 graditos. Ya está, se consumió el problema, se acabó el problemita. Número 9, ¿no? Número 9 en este caso. Entonces, por lo tanto, a mí me pedía calcular el valor de x, ¿no? Entonces, mi respuestita va a ser que mi valorcito de x, ¿cuánto va a ser mi valorcito de x? Simplemente, pues, va a ser una restita, 90 menos 30. Eso de ahí es 60 graditos. Ahí está, 60 graditos. Y eso de ahí para mí vendría a ser mi respuestita en este casito. Preguntita número 9 de nivel intermedio, como nos dice en el material. La clavecita, ¿cuál sería? La clavecita vendría a ser la de, y ya está, la de Diosito. Ahí está. Listo, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 10. Nos dice, en el enunciado nos dice, la medida del ángulo... mira, AOB es 3, ya, dividido entre 3. Es igual a la medida del ángulo BOC dividido entre 5, es igual a la medida del ángulo COD dividido entre 10. Oye, mira, eso lo hemos hecho en segmentos, había un casito que era segmentos proporcionales. Si estos de acá son iguales y tú además no tienes ningún número en el numerador, no tienes ningún número y tú tienes numeritos en el denominador, estos pues son ángulos proporcionales. En este casito, ¿qué es lo que se te recomendaba hacer? Simplemente colocarle una constante. ¿Le coloco mi constante K por aquí? Ah, no, pero estamos hablando de ángulos. Entonces le coloco mi constante alfita por aquí y alfita por aquí. Ya, me dice, en el gráfico medida del ángulo AOC, ya calcule la medida del ángulo AOC, ¿no? Me está pidiendo calcular ese angulito. Entonces, estos angulitos voy a ubicar pues en mi gráfico. Mira, me dice que la medida del ángulo AOB es como 3 veces alfa. ¿Dónde está ese angulito? A o B. Vendría a ser solamente esta partita de acá, ¿no? Eso de ahí para mí va a ser como 3 veces el ángulo alfa. Listo. Lo otro me dice que la medida del ángulo B o C es como 5 veces alfa. Ok, vendría a ser este angulito de acá. Eso de ahí va a ser como 5 veces el valor de alfa. Y lo último, COD. COD vendría a ser como 10 veces alfa. El más grande, ¿no? El más grande. Listo. Eso de ahí para mí es como 10 veces el valorcito de alfa. Y ya está. 10 veces el valorcito de alfa. Y me pide calcular AOC. Ahí está regalado el problema, ¿no? Ya está regalado. ¿Por qué? ¿Por qué está regalado? Porque mira, si todo esto de acá es un ángulo llano, 180 grados, entonces vendría a ser 3 veces alfa más 5 veces alfa más 10 veces alfa vendría a ser igual a 180 graditos, ¿sí o no? 180 graditos. Oye, sumas, pues sumas. Esto de aquí es más, y esto de acá es igual. Sumas. ¿Cómo lo sumas? Fácil, ¿sí o no? 13 alfa más 5 alfa más 10 alfa, ¿cuánto es? 8 alfa, 18 veces alfa, ¿sí o no? 18 veces alfa. Y eso de ahí vendría a ser igual a 180 graditos. Listo, ahí se acabó tu preguntita, se acabó, se acabó. A ti lo que te pedía calcular es A o C, no se acabó todavía, no se acabó, porque de aquí vas a obtener el valor de alfa, ya está, ahí lo voy a poner, ya, ahí lo voy a poner. Mi alfa, ¿cuánto sería? Sería 180 entre 18. Mira, es como si le sacara acá 18 y acá le sacara 18. Eso vendría a ser simplemente 10, ¿no? Tu alfita vendría a ser igual a 10 graditos sexagesimales. Ya está, ya tienes tu valorcito de alfa. Entonces lo voy a encerrar, ahí está, lo voy a encerrar mi valorcito de alfa. Ya está, mi alfa para mí es 10 graditos. Pero a mí lo que me pide calcular es, mira, medida del ángulo AOC, medida del ángulo AOC. ¿Y dónde está ese angulito AOC? A ver, vamos a verlo. AOC. Vendría a ser esta partecita de acá, ¿no? Vendría a ser toda esa partecita de ahí. Toda esa partecita de ahí. Que justo para mí va a ser 5 alfa más 3 alfa. Vendría a ser 8 veces alfa. Y lo voy a poner así, ¿ah? Lo voy a poner X. Como si fuera, en este caso es lo que nos pide calcular, ¿no? Entonces,
Y entonces esto de acá ya es sencillo. Tu x vendría a ser igual a cuánto? A 8 veces el valor de alfa. Pero tú ya sabes cuánto vale tu alfa. Entonces, esto de acá va a ser igual a 8 por 10, ¿no? 8 por 10 graditos. Ahí está, 8 por 10 graditos. Por lo tanto, Miki, por lo tanto, ahí está, por lo tanto, mi x vendría a ser, pues, mi x vendría a ser, a ver, mi x, a ver, lo vamos a poner así ya, lo vamos a poner así. Mi x, lo que me estaba pidiendo calcular, va a ser pues 80 graditos sexagesimales. Y justamente eso de ahí vendría a ser para mí, vendría a ser mi respuestita, ¿no? Vendría a ser mi respuestita. La clavecita en este caso, ¿cuál sería? La clavecita vendría a ser listo. Eso de ahí vendría a ser mi respuestita. Pasemos a la pregunta número 11. En la pregunta número 11, oye, el mismo caso, ya pues de frente atácalo, le pones su alfa por acá, le pones su alfa por acá y le pones su alfa por acá. Ya está. Y eso lo ubicas en el gráfico. Me dice A o B, ¿no? A o B vendría a ser esta partecita de acá. Y lo otro es medio el ángulo B o C. B o C. A viene a ser todo esto de acá. Ya, todo eso de ahí. Y lo otro es C o D. C o D vendría a ser el chiquitito ahí. Ahí está, el chiquitito. Y esto de acá es como 3 veces alfa, ya 3 veces alfa. Esto de acá es como 7 veces alfa. Y esto de acá es como 2 veces alfa. Listo, chévere, bacán. ¿Qué nos dice? Nos dice OE es bisectriz del ángulo AOC, ¿ya? Y me pide calcular la medida del ángulo BOE, ¿ya? Ya, chévere. Me está diciendo a mí, me está diciendo, a ver, lo voy a poner así, lo voy a poner así, que esto de acá, que este de acá, OE es bisectriz del ángulo BO, no, del ángulo AOC, ¿no? AOC, ¿ya? Ya, ya está, ya, chévere. Me dice que eso de ahí es bisectriz del ángulo A, o sea que vendría a ser toda esa partecita de ahí. Entonces, al ser bisectriz, yo puedo saber cuánto vale cada angulito que está pintado de moradito, ¿sí o no? Si todo vale 7 alfa más 3 alfa, que es 10 veces alfa, entonces uno de estos pues valdrá 5 alfa y el otro también valdrá pues 5 veces alfa por ser bisectriz, no me pide calcular ya. Entonces ahí ya está acabado el ejercicio, ¿no? Ya está acabado, ya está acabado. ¿Por qué? Porque ahí ya puedes hacer ángulo llano, pues 5 alfa más 5 alfa más 2 veces alfa vendría a ser cuánto, pues a ver, lo voy a poner detallado. 5 alfa más 5 veces alfa más 2 veces alfa vendría a ser igual a 180 graditos. 10, 12 veces alfa, ¿no? 12 veces alfa vendría a ser igual a 180 graditos. Ya está, ahí, ¿no? Ya está, esto de acá sería igual más igual. Entonces, aquí vas a tener tu valor de alfa. Y justamente tu valorcito de alfa, lo voy a poner por esta partita de acá, tu valorcito de alfa vendría a ser igual a 180 entre 12, que eso viene a ser solamente 15 graditos, ¿no? 15 graditos, ahí está. Entonces ya tienes tu valorcito de alfa, lo voy a poner, lo voy a encerrar, ahí está, lo voy a encerrar así más o menos, así, ahí está, chévere. Uy, ¿qué fue? Ya lo voy a encerrar, a ver, sería más o menos así. Nada, uy, nada, ¿qué fue? A ver, ya más o menos así, así y ahí. Ya está. Ya tienes tu alfa. ¿Qué te pide calcular? Medida del ángulo BOE. ¿Dónde está ese ángulo? BOE. ¿Dónde está? A ver, BOE. Vendría a ser solamente esa partecita de ahí, ¿sí o no? Y esa partecita ahí, si tú te das cuenta, no es 5 alfa. Esa partecita ahí, BOE, que me está pidiendo calcular ese angulito aquí es igual. A ver, lo voy a poner de acá ya, de vuelta, de vuelta, de vuelta. Solamente tendría que ser esa partecita de ahí, así y así lo voy a poner, así, para que te des cuenta. A mí lo que me pide calcular es eso de acá. Le voy a poner su X, y ya está, su X. Pero eso de ahí, aquí es igual, pues, esa partecita de ahí, aquí es igual. Mira, eso de ahí es igual a este ángulo, ese ángulo, menos este angulito de acá. ¿Estamos o no? Este ángulo mayor menos este angulito de acá, ¿sí o no? Entonces, ¿eso cuánto sería? Pues sería 5 alfa menos 3 alfa, eso de ahí solamente es 2 veces alfa. Entonces, mi x vendría a ser pues igual a 2 veces alfa. Y eso de ahí vendría a ser igual a 2
multiplicado por el valor de alfa, que en este caso es 15 graditos. Entonces ya tienes tu respuestita, ya tienes tu clavecita. Vas a decir que por lo tanto, mi X, ¿cuánto había sido? Mi X, ¿cuánto había sido? Mi X simplemente había sido 30 graditos sexagesimales. Y eso de ahí vendría a ser mi respuestita para esta preguntita número 11. La clavecita, ¿cuál sería? La clavecita vendría a ser otra vez la D de Diosito. Listo, ahí está. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 12. A ver, vamos a plantear de frente nomás como los grandes. ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice? Vamos a poner, si el suplemento, ya, el suplemento, del suplemento, otra vez el suplemento del suplemento, oye, tres veces, un hat-trick, ya está, del suplemento, de un ángulo, ya, de un ángulo. Como yo no sé cuánto vale mi ángulo, lo voy a poner por acá lo voy a poner ya, ángulo, ahí está, ángulo, listo, de un ángulo. Mi ángulo para mí va a ser alfa, porque no sé cuánto vale mi ángulo. Entonces me está diciendo que el suplemento de un ángulo, o sea, de alfa, es igual, me dice que es igual, eso de ahí es igual a qué, es igual a qué, a ver, al triple, no, a ver, ¿qué nos dice? Es igual que el triple, ya, el triple del mismo ángulo. Ya está, el mismo ángulo, ya está. Nos dice que esto es de acá es igual al triple, el triple del mismo ángulo, o sea, de alfa. Ya, y me pide calcular el complemento, ya. Ahorita es resolver solamente esta vaina de acá. Oye, en la teoría te decía algo bien chévere, pues, bien chévere. Pero ahorita no entra eso, ¿no? No entra, sí, no entra. Entonces, sí entra, creo. Ya, vamos a recordar por acá, una partecita de la teoría que tú ya debías haberlo estudiado. Así lo vamos a poner, ya, así lo vamos a poner. Por acá tenías un caso así. A ver, suplemento, puntos suspensivos, vamos a poner así, del suplemento de un ángulo. El otro casito era el suplemento, puntos suspensivos del suplemento de un ángulo. Lo vamos a generalizar, pues, lo vamos a generalizar. Esto de acá lo vamos a mover por ahí abajito. Ya, había dos casitos que te decía en la teoría. Por acá vamos a poner uno. De verdecito lo voy a poner, de verdecito, ahí está. Si la cantidad de suplementos, en el primer casito, la cantidad de suplementos, a ver, lo voy a poner así ya, déjame colocarlo esto de aquí por aquí un ratito, ahí está, ya está. Mira, si la cantidad de suplementos en acá es un número impar, ahí está, es un número impar, tú de frente le vas a poner que eso de ahí va a ser igual a 180 graditos menos el ángulo. Ya está, nada más. Todo eso de ahí se resume solo en eso. Ahora, si la cantidad de suplementos es un número par, ahí está, es un número par, eso de ahí de frente lo vas a poner que es igual a, en este caso vendría a ser, si es un número par, va a ser de frente al ángulo, ya está. Eso nomás recuérdate de la teoría. Si la cantidad de suplementos, digamos que va a ser digamos, 81 veces suplemento. Ese 81 es un impar, ¿sí o no? Entonces, eso de ahí va a ser igual a 180 menos el ángulo. Ya está, eso nomás. Y ahora, cuando tú tengas que la cantidad de suplementos va a ser un número par, suponte que va a ser, digamos, un 20 veces suplemento. Eso de ahí es un par. Entonces le pones de frente le pones el ángulo. Eso nomás recuérdate ya de la teoría, ya está. Entonces, fíjate acá, pues, fíjate acá, suplemento, ¿qué es esto de acá? Es un impar, ahí está, lo voy a poner así ya, impar, ahí está, un impar. Entonces, como es un impar de frente, pues le pongo 180 grados menos el ángulo que es alfa, y eso de ahí me dice que es igual a 3 veces alfa, y ya está, eso de la teoría nomás. Entonces, mira, 180 graditos vendría a ser pues igual a menos alfa pasa al otro lado como más alfa, vendría a ser 4 veces alfa. Entonces tendría una división, ¿no? Vendría a ser 180 en este caso entre 4, y eso de ahí vendría a ser igual a 180, a ver, 180
Un momentito, a ver, 180, 180 entre 4 es 45, ¿no? 180 entre 4 es igual a 45 graditos. Entonces ya tendría pues mi valor de alfita. Mi alfita, ¿cuánto sería? Sería igual a 45 graditos. Ahí está, 45 graditos. Eso de ahí vendría a ser mi valorcito de alfa. No vendría a ser mi respuesta. Eso de ahí no es mi respuesta. Eso de ahí no es mi respuesta. ¿Por qué? Porque a mí me pide calcular, ¿qué me pide calcular? Me pide calcular el complemento, mire, el complemento del ángulo. Ya, eso es lo que me está pidiendo calcular. Lo voy a poner por esta partecita de acá, ¿ya? A mí lo que me está pidiendo calcular, es el complemento del ángulo, o sea, de alfa. Pero a mí eso, ese alfa es igual a que, pues, el complemento del complemento simplemente de 45 graditos. Solamente me está pidiendo calcular eso. Ya pues, mira, de frente, de frente, de frente, de frente. Este de acá que es pues, es un número par, tienes dos veces complemento y eso de ahí es un par, ¿sí o no? Es un par. Entonces, por lo tanto, mi respuesta, ahí está, mi respuesta va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 45 grados. Recuérdate que cuando es par, eso de ahí es igual a simplemente el mismo ángulo. El mismo ángulo en este caso va a ser igual a 45 graditos, ¿sí o no? Y eso de ahí para mí vendría a ser mi respuestita. Por lo tanto, mi respuestita vendría a ser 45 graditos. ¿La clavecita cuál sería? La clavecita cuál sería, a ver, la clavecita vendría a ser la B. Ya está, se acabó la pregunta. La B vendría a ser la respuesta. Listo, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 13 del nivel avanzado. ¿Qué nos dice? Nos dice, en el gráfico mostrado, la medida del ángulo BOE es igual a la medida del ángulo DOF. Ya, vamos a ubicar ese dato. ¿Dónde está? BOE. BOE, ¿no? Vendría a ser solamente todo. A ver, vendría a ser toda esta parte de acá, ¿no? Vendría a ser toda esta parte de ahí. Lo vamos a marcar bonito, ya lo vamos a marcar bonito, porque si nos vamos a confundir. Ahí está. Vendría a ser toda esta parte de ahí. BOE es igual a DOF. DOF. Ya vendría a ser toda esa parte de ahí. Toda esa parte de ahí. Ya, chévere. Me dice OC es bisectriz del ángulo AOD. Ya, OC es bisectriz del ángulo. OC es bisectriz del ángulo. Del ángulo AOD. Ya está, me dice que OC es bisectriz del ángulo AOD. Ya, vamos a poner ese datito ya, ese datito. A ver, un momentito, un momentito, un momentito. Ahí está. Y vendría a ser esa partecita de. Ya está, bacán. Me dice que SOC es bisectriz del ángulo AOD. AOD. Eso lo voy a poner con color verde ya, con color verde. Entonces significa que pues estos ángulos de aquí, AOD, ¿no? AOD, está bien, AOD. Entonces significa que ese angulito de ahí, a ver, lo vamos a desmarcar mejor así. OC, es que no parece, OC es bisectriz del ángulo AOD. Sí estamos bien, ya. Entonces, este angulito de acá, con este angulito, a ver, con este angulito de acá, con este angulito de ahí, van a ser iguales, justamente porque es bisectriz. Y me pide calcular a mí la medida del ángulo COD. Ya, COD. ¿Dónde está eso? COD. Ah, mira, 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 qué chévere. Me pide calcular COD, justo una de las bisectrices. Ya, a esto de acá, como no sé cuánto vale, le voy a poner un alfa y a esto de acá le voy a poner un alfa. Pero a mí también me decía que estos dos de aquí son iguales. Ya son iguales. Ya son iguales. Ya está, pues. Ya está. Mira. Ahorita lo único que necesitas es este valorcito de acá. Ese valorcito de ahí. Pero tú, mira, ya tienes aquí un teta. Ese de ahí vale teta. Ese angulito de ahí vale teta. Entonces necesitarías, esta parte de aquí ya lo tienes también. ¿Vale cuánto? Vale alfa. Entonces solamente necesitarías pues este angulito de acá. Solamente eso. Pero eso lo puedes poner en función de esto menos esto, ¿sí o no? Entonces ya está, pues, ya está. ¿Este angulito cuánto valdría? Ese angulito de ahí valdría simplemente alfa menos teta. Alfa menos teta. Entonces, ¿qué haces? Pues lo único que puedes hacer aquí es que todo el ángulo de celeste, todo este angulito de celeste, ¿cuánto valdría? Todo este angulito de celeste. Valdría este angulito que vale teta, ese angulito que vale teta, más este angulito que vale alfa, y más este angulito que vale alfa menos teta. Y eso de ahí lo vamos a poner por esta partecita de acá. Ahí está. Por ahí lo vamos a poner.
Entonces, ese angulito lo voy a poner, digamos, omega. Omega, ¿cuánto para mí vendría a ser igual? Omega vendría a ser igual a teta, ahí está teta, más alfa, más esto de aquí que vendría a ser alfa menos teta. Ya está, hasta ahí estamos chévere, ¿no? Hasta ahí estamos bacán. Esto de ahí vendría a ser más, menos. Entonces, ¿y aquí qué vas a tener? Vas a tener que esto de acá va a ser igual. Por aquí, a ver, todo esto de aquí va a ser igual. Mira, teta menos teta es cero. Vas a tener alfa más alfa y eso de ahí es igual a dos veces alfa. Ya está, dos veces alfa. Y entonces, tu valor de omega vale dos veces alfa. Quiere decir que todo este de celestito también va a valer dos veces alfa, porque esos dos de ahí son iguales, ¿sí o no? Entonces ya lo tienes, pues mira, ya lo tienes. Dos veces alfa que vendría a ser esto de acá. Oye, esta parte de aquí me he confundido. Esto de aquí no es 2 omega. Esto de aquí no es 2 omega, no es 2 omega. A ver, lo voy a corregir. No, esto de acá no es 2 omega. Esto de acá es dos veces alfa. Entonces mira, fíjate aquí. Dos veces alfa, más este alfa, vendría a ser 180, ¿sí o no? Entonces ahí ya lo tienes, pues recontra trabajadazo. 2 alfa más alfa, que vendría a ser lo mismo. Dos veces más alfa vendría a ser cuatro veces alfa. Está bien, ¿no? Cuatro veces alfa, ya, cuatro veces alfa. Eso de ahí vendría a ser igual a 180 graditos. Entonces tu valorcito de alfa va a ser igual a 45 graditos. Ya tienes tu alfita por acá, ya tienes tu alfita. ¿Qué es lo que te pide calcular? Te pide calcular COD. Y justo de ahí, esa partita de ahí era alfa. Entonces, por lo tanto, mi respuesta va a ser que mi valorcito de alfa es igual a 45 graditos. Y eso de ahí vendría a ser mi respuesta. Ya listo, eso de ahí vendría a ser mi respuesta. La clavecita vendría a ser, en este caso, la clavecita vendría a ser la B, ¿no? Ahí está, la B. La B vendría a ser nuestra respuesta. Pasemos a la siguiente pregunta. Ya, pues aquí lo mismo. Mira, tienes ángulos proporcionales, alfa por acá y alfa por acá. Ya. Ángulos consecutivos me dicen, ¿no? Entonces, me di el ángulo A o B vendría a ser esta partita de acá, A o B. El otro vendría a ser B o C, ¿ya? B o C vendría a ser solamente esta partita de acá. Y el último vendría a ser C o A, que vendría a ser esa partecita de ahí. Ya está, pues. A o B me dice que vale tres veces alfa, o sea, esto de acá vale tres veces alfa. Esto de acá, B o C, vale cuatro veces alfa. Ahí está. Y esto de acá vale cinco veces alfa. ¿Qué más me dice? Me pide calcularme el ángulo BOC, pero mira, todo esto de acá es una vuelta, es una vuelta de 360 grados, y tú sabes que una vuelta vale 360 grados, entonces, si tú haces una sumita, que es 3 alfa más 4 alfa más 5 alfa, ¿cuánto sería? 10 alfa, ¿no? 10 alfa, no, estoy mal, vendría a ser 5 más 3 vendría a ser 8, 8 más 4 vendría a ser 12, 12 veces alfa vendría a ser igual a cuánto, a 360 graditos, que vendría a ser una vueltita completa. Entonces, lo único que tendrías que hacer, a ver, esta parte de aquí vendría a ser 360 entre 12, ¿no? 360 entre 12. Y justo esa partecita de ahí me sale 30 graditos. Entonces, yo tengo mi valorcito de alfa, pues mi valorcito de alfa vendría a ser igual a 30 graditos. Ya está, listo, ya tengo mi valorcito de alfa, ahí está. Eso de ahí vendría a ser para mí mi alfita, ahí está, mi alfita. ¿Qué es lo que me pide calcular? B o C. B o C, listo, pues regalaste esta pregunta. B o C, ahí está, B o C. Entonces tú dices por acá, la medida del ángulo BOC vendría a ser igual a cuánto. BOC vendría a ser 4 veces alfa, pero eso de ahí es igual a cuánto. Eso de ahí es igual a 4 multiplicado por 30, que vendría a ser simplemente 120 grados. Y eso de ahí vendría a ser tu respuestita, ¿no? Tu respuestita. Eso de ahí vendría a ser tu respuestita. La clavecita, ¿cuál sería? La clavecita vendría a ser, en este caso, la A. Listo. Eso de ahí vendría a ser tu respuestita. La A. Listo. Pasamos a la siguiente pregunta. Última pregunta, ¿no? La última pregunta. Pregunta número 15. Y me habla otra vez del suplemento y del complemento. Vamos a plantear de frente lo que nos dice, ¿ya? Vamos a plantear ahí. De frente nomás, de frente nomás. A ver, ¿qué me dice? Me dice el suplemento del complemento. Oye, el suplemento del complemento de un ángulo ya exceden 80. Ya me está diciendo eso de el suplemento. A ver, el suplemento del complemento de un ángulo excede en 80 grados al complemento del mismo ángulo.
Calcule el suplemento del ángulo. A ver, esta preguntita. Va a haber dos casos, ¿no? En este caso va a haber dos casos. Mira, en este caso, fíjate acá. Nos dice el suplemento del complemento de un ángulo excede en 80 al complemento del mismo ángulo. Ya está. Este de acá va a ser una respuesta parcial, pero la otra parte va a ser, mira, esta partecita de acá. Mira, fíjate acá. Me dice excede en 80 al complemento del mismo ángulo, o sea, al complemento del mismo ángulo le excede, le lleva por 80 graditos. Así sería, le lleva por 80 graditos en este caso. Entonces, esto de acá sería más, ¿no? Esto de acá sería más, a ver, más. Y esto de acá vamos a desarrollarlo. El suplemento del complemento, ¿cómo sería? Sería simplemente 180. A ver, lo vamos a desarrollar paso a paso, ya paso a paso. Solamente me estaría quedando, sí, pues está bien, 180 grados menos, en este caso menos el complemento que vendría a ser simplemente 90 grados, menos, en este caso, el ángulo que vendría a ser simplemente alfa. Entonces me estaría quedando por una parte eso de ahí, ¿no? Que sería 180 menos 90 grados, menos alfa. Solamente desarrollando esta partecita de aquí, ¿eh? Entonces solamente tendrías aquí 180 grados menos 90, ahí está, menos 90, menos por menos, eso de ahí es más y me quedaría aquí alfa. Entonces, esta parte de aquí vendría a ser igual a ¿cuánto? Vendría a ser igual a 180 menos 90, vendría a ser solamente 90 graditos más alfa, ¿no? Más alfa. Entonces, eso es lo que me estaría quedando por un lado. Ahí está 90 graditos más alfa. A ver, más alfa. Listo. Eso es lo que me estaría quedando por un ladito. Y ahora, desarrollando esta partecita de aquí, también me va a quedar algo. Me va a quedar que el complemento vendría a ser simplemente 90 graditos menos el ángulo que es alfa. Y eso de ahí vendría a ser más 80 graditos, ¿no? Más 80 graditos, ahí está, más 80 graditos. Y eso de ahí para mí va a ser igual a ¿cuánto? Para mí va a ser igual a 90 más 80 viene a ser 170. Y hasta 170 graditos menos alfa. Mira, ahora fíjate qué voy a hacer aquí. Entonces, solamente hay que igualar, ¿no? Solamente hay que igualar este de aquí con este de aquí, porque ya tengo esas dos, bueno, esas dos ecuaciones que me han dado y solamente lo único que voy a hacer va a ser igualar. Porque recuerda que en esa partecita de aquí te decía que, mira, el suplemento del complemento de un ángulo, ya, de un ángulo, excede, o sea, es como una igualdad, solamente lo estoy igualando, excede en 80 grados al complemento del mismo ángulo. Solamente era una igualdad, solamente era hacer eso. Entonces, solamente vamos a tener, pues por aquí, por un lado tendría 90 grados más alfa, y eso de ahí vendría a ser pues igual a 170 grados menos, ahí menos alfita, ¿no? Menos alfita. Listo, entonces en esta parte de esto de aquí vendría a ser igual menos, y ya está. Entonces aquí tendría dos veces alfa vendría a ser igual, este menos alfa pasa al otro lado sumando, este 90 pasa al otro lado restando, y tendría 170 menos 90, eso es 80, ¿no? 80 graditos. Entonces ya tienes tu valorcito de alfa, vendría a ser simplemente 40 graditos. Ahí está, 40 graditos. Listo, se acabó tu preguntita. Ya tienes tu valorcito de alfa. ¿Y a ti qué es lo que te pide? ¿Qué es lo que te pide calcular a ti? A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que te pide calcular? Lo único que te pide calcular a ti, lo vamos a dejar así, ¿ya? Lo vamos a dejar así. Ahí está, lo vamos a dejar así. A ti lo que te pide calcular es, calcule el suplemento del ángulo, ya, del ángulo. O sea, el suplemento de 40, nada más. Eso es lo que te está pidiendo calcular. Entonces, por esta partecita de aquí, a mí lo que me está pidiendo calcular es el suplemento del ángulo, pero el suplemento del ángulo simplemente es el suplemento de 40 graditos. Y eso de ahí tú ya lo sabes desarrollar, que es solamente 180 graditos menos, en este caso, 40 graditos. Entonces, ahí simplemente ya das tu respuestita, ¿no? Tu respuestita vendría a ser, por lo tanto, tu respuesta, ¿cuánto sería? Tu respuesta, ahí está, respuesta vendría a ser igual a 180 menos 40, eso de ahí es 140 graditos. ¿Listo? Eso de ahí vendría a ser tu solución, y con esto estaríamos terminando
los ejercicios de, en este caso, del material que está ahí abajo en la descripción, ¿no? La clavecita vendría a ser la A, ahí está, la A vendría a ser nuestra respuesta. ¿Listo, chicos? Con esto hemos terminado todas las preguntas del segundo temita que viene a ser ángulos geométricos. Nos vemos en el siguiente capítulo, en el siguiente tema que viene a ser ángulos entre rectas paralelas. Listo, chicos, nos vemos en un siguiente video y no se olviden de compartir con toda la people, con toda la gentita del barrio y sigamos conectados. Siempre denle me gusta, suscríbanse al canal, compartan los videos para poder subir más contenido. Listo, chicos, nos vemos en el siguiente temita. Un saludo y hasta pronto.